Por años hemos visto el jumpscare de Golden Freddy. En ese clásico easter egg en el custom nick de FNAF, sí colocamos el código 1987. El mismo año de la mordida del 87. Pero la pregunta es por qué el animatrónico más misterioso de esta saga reacciona a la icónica fecha del 87. ¿Acaso ha sucedido algo más que los juegos no nos han contado? Y si no es coincidencia que este aparezca dándonos un jumpscare, lo que nos hizo pensar que era una simple broma por parte de Scott, pero hay que acordarnos de que en FNAF no hay nadie en vano, y más si es este personaje. Lo que pensaríamos que algo mucho peor ha sucedido en esta fecha, como la muerte de un personaje clave como Andrew Cassidy. Aunque claramente estos no son, ya que luego se nos revela que estos murieron 26 de junio del 1985. Y sé que se están preguntando, pero Elpi, ¿cómo sabes que murieron un miércoles? Pues la respuesta es fácil, mi system. Simplemente vas al calendario del 1985 y verán que el 26 de junio cae en un miércoles, pero probablemente. Conociendo todo lo troll que es, Scott nos confirma que eso sucedido en plena Saturnaria, sin ofender. De manera conocida, Fredbear hizo su primera aparición durante los años 80. En Fredbear's Family Diner, donde fue usado como animatrónico, y traje Springlock por parte de Henry y Emily, dando bastante felicidad y cumpleaños a todos los niños que accedían al local, hasta que sucedió la gran mordida, que se puede interpretar tanto como la mordida del 83 o del 87 acorde a la teoría que manejes. Para ello vamos a irnos al comercial en la tele de FNAF 4, donde se nos muestra un anuncio de Fredbear San Friends 1983, lo cual puede indicar que cronológicamente el restaurante salió en ese año y el juego transcurre ahí mismo, o que por lo que otros interpretan, es el año de salida del restaurante. Y en el juego estaríamos viendo años más avanzados, pero para fines de este video, tomaremos la primera opción como verídica, donde Fredbear dio la mordida en el año 83, ya que ayudará a facilitar la comprensión de los siguientes puntos. Five Nights at Freddy's 4 fue anunciado como el Final Chapter, o sea, originalmente Scott Cawthon planeaba que este juego cerrara la historia por completo. En ese momento, el mayor misterio de la saga era la mordida del 87, y todos los indicios apuntaban a que el juego iba a revelar finalmente qué había pasado ese año. Durante la etapa de promoción, los teasers en la página de Scott mostraban frases y pistas que parecían estar relacionadas con ese evento. Por ejemplo, en el teaser de Nightmare Fredbear aparecía un texto que muchos interpretaron como una referencia directa a la mordida. Incluso si bajabas el brillo del teaser de Nightmare Foxy, podías notar un número 87 oculto en su ojo, además de que contaba con otra frase que hacía insinuación a la mordida. Además, el propio código fuente de las imágenes y de la página de Scott James contenía referencias al número 87, estas no estaban especialmente escondidas, e incluso algunas aparecían en las URL. Todo parecía indicar que el juego se ubicaría en 1987 y que el misterio de la mordida sería resuelto. Sin embargo, 2 días antes del lanzamiento oficial, Scott cambió todos esos números, pasando de 87 a 83 completamente de la nada, y la única prueba dentro del juego que respalda el año 1983 es la televisión del minijuego del Craving Child, que muestra esa fecha. Este detalle es importante porque ese elemento, la televisión, fue uno de los últimos assets programados antes de que el juego saliera. Esto llevó a pensar a muchos que Scott cambió la historia a último momento, pero según la entrevista que le dio a Dauco, él ya tenía FNAF 4 terminado con tiempo, y simplemente lo lanzó cuando lo tuvo cocinado. En esa misma entrevista comentó que no es una compañía, así que puede sacar sus juegos cuando los termina, y también admitió que el lore era un completo desastre, lo que explicaría por qué muchas cosas parecían no tener sentido o se modificaron sobre la marcha. En los archivos internos del juego hay más datos que apoyan esto. Por ejemplo, los sonidos y los assets relacionados con la mordida están etiquetados como byte 83, lo que indica que la fecha ya había sido cambiada en los últimos días de desarrollo. Algunos de esos elementos estaban programados a medias, lo que refuerza la idea de que Scott alteró la fecha en el tramo final.
FNAF 4 también tiene varias referencias a FNAF 2, en el cuarto de la niña en la casa, aparece un juguete de Mangle, una de las niñas tiene varios juguetes de los animatrónicos Toy, además de la aparición de otro niño como un globo, que es referencia de Balloon Boy, y también hay alusiones a los personajes Shadow. Incluso la muñeca de Toy Chica tiene el pico quitado, igual que en FNAF 2, lo que sugiere que ambos juegos estaban conectados y que originalmente ocurrían en el mismo año, 1987. Por eso, se cree que Scott tenía planeado que la historia terminara con FNAF 4 y que todo estuviera vinculado a la mordida del 87. Después cambió la fecha a 1983, posiblemente para dejar la historia más abierta o para poder seguir expandiéndola más adelante, de ahí la existencia de FNAF Sister Location. Otro detalle curioso es que en los archivos del juego, la Noche 7, también conocida como Nightmare, tiene el nombre interno Shadow Freddy. Este personaje apareció en FNAF 2, lo que sugiere nuevamente una conexión directa entre ambos juegos, y que el cambio de año pudo haber alterado parte de esa relación. También existió otra teoría que mencionaba el año 1982, ya que en ciertos valores internos si sumabas o restabas un dígito daba esa fecha, pero nunca se llegó a confirmar nada sólido al respecto. Por último, Scott dijo en la entrevista con Dauko que solo hubo un retcon, o sea, un cambio canónico real en toda la historia de FNAF, un retcon tan sutil que casi nadie lo notó, por lo que muchos fans creen que ese cambio fue justamente el de 1987 a 1983. Pero todo indica que FNAF 4 fue pensado originalmente para cerrar la historia con la mordida del 87, pero poco antes del lanzamiento Scott cambió la fecha y transformó ese evento en la mordida del 83. La mordida del 87 fue un incidente sucedido en Freddy Fazbear's Pizza alrededor del año 1987, en el que un animatrónico desconocido mordió violentamente a Jeremy, un antiguo guardia de seguridad, el cual probablemente sea el padre de uno de los niños asesinados, en específico, Jeremy, el alma de Bonnie, provocándole así que perdiera su lóbulo frontal, pero a pesar de esto, sobrevivió al incidente. Este evento provocó que el restaurante, así como la compañía, perdiera toda su reputación una vez más, lo que también les llevó a desechar los animatrónicos Toy y reemplazarlos por los modelos viejos, debido a que está altamente implicado que uno de los animatrónicos Toy haya sido el culpable de la mordida. Tras estos eventos el local cerraría durante unos años, reabriendo en un local más pequeño a causa de la falta de dinero. Como medida de seguridad, a los animatrónicos ya no se les permitió caminar libremente durante el día desde aquel horroroso evento, y se limitaron a dejarles en un modo de recorrido libre únicamente durante la noche, tal y como se da a entender en el primer juego. Esto lo hicieron para evitar que sus servomotores se bloquearan a causa de la inactividad de los robots. Ahora sí, os dejo con Helby. Y sí, este tema es más delicado de lo que parece, ya que estamos hablando de un punto clave en el lore de FNAF, pero algo importante que hay que tener en cuenta que Scott le cambió las fechas de esta entrega en un intento de arreglar o evitar incoherencias entre las fechas de la franquicia, aunque claro, Scott no tenía pensado hacer de este juego una franquicia, era eso o trabajar en la taquilla de un banco. Pero este arreglo es más positivo de lo que se imaginan, ya que entonces el lore en la actualidad sería un completo desastre aún más de lo que está, ya que tendríamos a dos Golden Freddy, Michael trabajando a corta edad, entre otras cosas más extrañas. Pero si quieres que hable sobre este tema, de que si no hubieran cambiado las fechas dímelo en los comentarios.